primer siglo. Pero cuando tú ves lo que él escribe, si el apóstol Pablo nos escribiera una carta ahora a nosotros, no sería muy diferente, amados, de lo que le escribe a los Gálatas. Encararía también esos dos tipos de problemas. Lo único que ahora no le llamaríamos judaísmo, le llamaríamos ¿cómo? Legalismo. Ese sería un problema, un extremo. ¿Y el otro extremo cuál sería? Liberalismo. Y es increíble que lo que hace casi 2000 años el apóstol Pablo escribió y dirigió a los cristianos en Gálatas, muy bien se aplica hoy para nuestra iglesia. Mismos problemas. Ahora, hermanos, tanto el legalismo como el liberalismo son malos. Hay que entender eso. Para vivir la vida cristiana debemos de ser cristianos balanceados, para ser felices, para tener éxito en la vida cristiana, aún para tener éxito en el evangelismo, tenemos que ser cristianos balanceados, equilibrados. Tú te vas al legalismo y vas a descubrir que la gente te va a sacar la vuelta. Porque ¿cómo es el legalista? El legalista quiere salvarse por sus obras. Eso es legalismo, la justificación por las obras. Y vive frustrado el legalista, porque cuando ya siente que está listo para ser trasladado al cielo, descubre que tiene otras debilidades en su vida y vive infeliz, y le hace la vida infeliz a otros también. Porque el legalista, aparte de que él vive esa vida, quiere imponerle ese estilo de vida a otros, y se vive criticando a don Raimundo, a don Facundo y a todo el mundo, porque no viven como él vive, o por lo menos él piensa que no están a la altura espiritual en la que él se encuentra. Y es una vida complicada, hermanos. El legalista es complicado. Yo recuerdo un hermano que era colportor y iba a visitar a otro colportor a su casa, y lo hacían pasar, y lo primero que hacía, sin pedir permiso ni nada, se iba derechito al refrigerador a abrir a ver qué era lo que tenían allí, qué comía la gente. Imagínense, siendo amigos, y ya andar haciendo eso. Y comenzaba a criticarles que si comía carne, que él no iba a ir al cielo, y esto. Después la agarró con las oraciones de rodillas, y que si no oraba de rodillas, Dios no le escuchaba. Y cierto día él me iba acompañando a mí, y le dije: hermano, ¿por qué no oras? Le dije: íbamos viajando. Ora, tengo una situación por la que ocupo que ores. Y pues oró sentado, porque ¿qué iba a hacer? Y le pregunté: hermano, ¿te escuchó Dios o no te escuchó? Pero no tan, el legalista tiende a ser así. Es increíble lo que el legalista hace. Recuerdo un caso, me comentaba un amigo mío, yo no viví esa experiencia, pero me la contó un amigo mío. Suena cómico, pero eso te ilustra hasta dónde llega el legalista. Me contaba que murió un hijo de una familia de la iglesia, y el muchacho había crecido en la iglesia, de niño había ido a la iglesia, pero llegó a la adolescencia, y como sucede con muchos muchachos de la iglesia, se ponen rebeldes en contra de sus padres, a veces porque hemos sido muy duros con ellos, hermanos, y llegan a odiar la iglesia en vez de amarla. No, se las hacemos complicada en vez de que gocen la experiencia de la iglesia, a veces porque simplemente el pecado hace que el joven se descuide o se descuida, y el pecado así es, y los amigos lo arrastran. Al rato comenzó a andar usando drogas este joven, y por fin usando cierto tipo de drogas se puso una sobredosis y murió. Y uno de pastor, hermanos, cuando va a visitar una familia en esa condición, es complicado. ¿Qué le vas a decir a una familia que perdió un hijo por una sobredosis de droga? En esos casos a veces es mejor nada más acompañar, estar ahí acompañando a la gente y no decir mucho. Mi amigo hizo eso, pero notó que la madre estaba tranquila.
Y en un momento dado, cuando hubo tiempo, conversó con ella y la hermana le dice: ay, pastor, dice, yo tengo paz en mi corazón, porque sé que cuando Cristo venga, mi hijo va a estar en la resurrección con el pueblo de Dios. Y el pastor pues estaba tratando de procesar eso en su mente, ¿no? Porque se acababa de meter una sobredosis de droga y estaba viviendo ese tipo de vida de drogadicción. Y él siguió escuchando, no quería comentar mucho. Dijo: ¿sabe, pastor? Lo que me da tranquilidad a mí es que hasta el último día de su vida mi hijo siguió siendo vegetariano, pastor. ¿Notan hasta dónde lleva el legalismo? Y es bueno que seas vegetariano si puedes serlo, pero no por eso te vas a ir al cielo. No te vas a salvar por ser un vegetariano. Simplemente es un principio de salud que te va a ayudar a vivir mejor si sabes ser un buen vegetariano. Porque hay gente que piensa que ser vegetariano es solo comer lechuga y zanahoria. Si tú haces eso, te vas a enfermar. Tienes que saber cómo balancear tu dieta, cómo sustituir proteínas y otras cosas que no vas a encontrar en la zanahoria y en la lechuga. Pero en fin, hermanos, ese no es el tema. Pero les digo que hasta dónde llega el legalista. Es peligroso, es extremo. Y como digo, le trata de imponer el estilo de vida en otros. Y tú te das cuenta cuando estás viviendo el legalismo, aunque a veces no lo aceptas. Ves que alguien comete un error y en vez de sentir misericordia por esa persona, te indignas con ella y la criticas. Estás viviendo una vida legalista. Y el apóstol Pablo enfrenta eso. Y él les dice que por guardar la ley y las ceremonias, que no se van a salvar. Y tú y yo tenemos que entender que no nos salvamos por guardar los mandamientos, por guardar el sábado, por diezmar. O sea, las obras humanas no son el medio para la salvación, son el producto de la salvación. Porque ya soy salvo y quiero vivir como Cristo manda, entonces comienzo a guardar los mandamientos, porque Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Pero no porque te vas a salvar. Si te pudieras salvar por guardar los mandamientos o por las obras humanas, Cristo Jesús no hubiese venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hay que entender eso, hermanos. Si llegarás al cielo, será no por lo que tú hagas o hayas hecho, sino por lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. El otro extremo, dijimos, ¿cuál es? Liberalismo. Y ese es muy peligroso también. Vienes a la iglesia tranquilo, pero vives la vida como el resto de la gente, como tu vecino, como tu compañero de trabajo. Es peligroso eso también. Y el apóstol Pablo enfrenta eso también al escribir a los Gálatas. Recuerdo un caso de suena cómico esto, ¿no? Y a lo mejor es inventado, pero ilustra muy bien lo que es el liberalismo. Un hermano, o el pastor se enteró, alguien le dijo que un hermano se daba sus escapaditas y se metía a un bar. Y el pastor no lo podía creer, porque el hermano, pues según era líder en la iglesia y lo miraba ahí muy activo en la iglesia. Entonces el pastor cierto día fue siguiendo al hermano y miró que se metió ahí, efectivamente se metió a ese bar. Pero se preguntaba el pastor: ¿y qué hará allí? ¿Beberá? No creo que beba, no sé qué venga a hacer. A lo mejor viene a dar estudios bíblicos, que es el pastor. Entonces entró el hermano y se esperó un poquito el pastor, y después entra el pastor y el hermano acababa de ordenarse un cuarto, no sé si era un cuarto de litro, un cuarto de galón o qué, ¿no? Pero una cerveza. Y apenas se lo estaban sirviendo cuando volteó y miró al pastor, el hermano, y salió casi corriendo. Y entonces el hombre, el cantinero, le gritó: el cuarto, pues ya lo había ordenado, estaba ahí. Miró al pastor y miró al cantinero, le dice: acordarte del día de reposo.
Y después le trató de explicar al pastor que le estaba dando estudios bíblicos al cantinero. Entonces, hermanos, el liberalismo también es peligroso. Vienes a la iglesia, pero vives como vive don Raimundo, don Facundo y todo el mundo. Y piensas que porque vienes a la iglesia todo está bien. Cristo murió por mí, no tengo que hacer nada. Y ese es el otro extremo, ¿no? Es peligroso también ese extremo. Ahora, hermanos, vean lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ya había tratado las situaciones del legalismo, del liberalismo, y ahora en el capítulo 6, ya cerrando su carta, el último capítulo aquí, él les dice eso: no os engañéis. Tres cosas menciona aquí importantes: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, y por fin lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así es que él comienza diciendo: no os engañéis. Y es increíble, hermanos, cómo funciona la mente humana. Es bien compleja. La ciencia estudia, y entre más estudian el cerebro humano, se dan cuenta que es más complejo, y entre más logran entender del cerebro humano, se dan cuenta que hay más todavía que no conocen del cerebro humano. Pero el apóstol Pablo dice: no os engañéis. Cuando tú haces algo que sabes que no deberías hacer, el pecado te hace sentir incómodo, ¿sí o no? Pero después vuelves a hacer lo mismo y se siente mal, pero ya no tan mal. Vuelves a hacer lo mismo otra vez y ya como que no te molestó. Y vuelves y ya después: oye, hasta de lo que me estaba perdiendo, te dices tú mismo. Porque tú mismo acondicionas tu cerebro a aceptar ese patrón de comportamiento. Y una vez que tu cerebro lo acepta, ya no es malo, no lo sientes mal. Y es peligroso eso. Por eso el apóstol Pablo dice: no os engañéis. Tú mismo te puedes estar engañando a ti mismo, y comienzas a desarrollar ese patrón de comportamiento. Se cuenta de un anciano de iglesia que en un culto de oración se levantó, estaban en los testimonios, y luego dice: hermanos, yo quiero dar gracias a Dios porque justo este día estoy cumpliendo mi tercer aniversario. Y eso confundió a los hermanos, porque sabían que él tenía unos 15 años de casado y estaba hablando de su tercer aniversario. Y después explicó, dijo: miren, hermanos, hoy se cumple mi tercer aniversario. Hoy mismo hace 3 años desde la última vez que pequé. El jefe de diáconos se paró y dijo: ay, ya cállese, hermano, siéntese. Dijo: ya rompió su propio récord. Mira lo que dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando tú dices que tú vives una vida bien, que tú no necesitas, que tú estás bien, ¿qué estás haciendo? Te estás engañando a ti mismo. No engañas a nadie, no engañas a Dios, te estás engañando a ti mismo. Entonces, amados, el primer paso es reconocer que somos pecadores, entender que nosotros somos pecadores. Número 1, somos pecadores por herencia, ya está en nosotros. Y si no, mira lo que dice en el Salmo 51:5, aquí el rey David. Salmo 51 y el versículo 5, fíjate cómo lo expresa él allí.
he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ya desde que el niño nace, trae la tendencia al pecado, está en sus genes, en su genética. Al niño no tienes que enseñarle a hacer lo malo, al niño enséñale a hacer lo bueno, porque una vez que él comience a entender, se va a inclinar por lo malo. Por ejemplo, mira, si yo pusiera un recipiente de galletas, así le llaman en Venezuela, galletas, cookies, pones un recipiente aquí y tiene su tapita, y yo le digo a un niño de 5 años, mira, no toques esto, no agarres, y me salgo de ese cuarto, el niño da una miradita para acá, para ahí, nadie está viendo. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Ir a meter la mano al recipiente de galletas, porque es la tendencia, la naturaleza humana. Por lo tanto, al niño enséñale a hacer lo bueno, porque cuando él comience a entender, se va a inclinar por lo malo. Entonces somos pecadores por herencia, pero también por práctica. Y si no lo crees, mira lo que dice Isaías en el capítulo 64. Isaías capítulo 64 y el versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Quiénes? Solo parte de la iglesia. Todos nosotros y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora, hermanos, ¿qué eran los trapos de inmundicia en los tiempos bíblicos? ¿Lo han pensado ustedes? En los tiempos bíblicos no tenían toallas sanitarias, lo que llamarían cótex. Y pues cuando estaban en su ciclo menstrual, las mujeres pues usaban una garra, un trapo para detener el flujo menstrual. Y una vez que eso se había usado, no tenía otro uso más que quemarlo o echarlo a un basurero. Y nos dice que nuestra justicia, o sea, lo mejor que le podamos ofrecer a Dios de nuestro comportamiento, de nuestro carácter, ante la santidad de Dios, es como trapos de inmundicia. Quiere decir que en nuestra justicia, hermanos, no tenemos esperanza. Nuestra única esperanza es la justificación por la fe, creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Señor, yo no merezco, tú me amas, aunque no lo merezco. Jesús murió por mí en la cruz, no lo merezco, pero lo acepto. Señor, gracias por ese regalo, es mi única esperanza. Mira lo que dice Romanos 3:23, un versículo más para reforzar esta idea de que somos pecadores por práctica. Ya el rey David dijo que somos pecadores por herencia, pero entonces también tenemos que entender que somos pecadores por práctica. Romanos 3:23, y mira lo que dice así. Dice así: por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos. Todos. ¿Eso incluye a quién? Todos. A don Raimundo, don Facundo, y todo el mundo. Te incluye a ti, me incluye a mí también. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, en nuestra condición pecaminosa estamos destituidos de la gloria de Dios. No impresionamos a Dios con nuestro comportamiento. Y si todavía no crees que tú eres pecador, vamos a hacer un experimento aquí. ¿Crees que sea posible que tú cometas 3 pecados por día? ¿Cuántos pecados crees que cometes en un año tú? Pero vamos a ponerlo por día mejor, ¿ok? 3 será razonable. Y si no, te lo ilustro de esta manera. Piensa que tú trabajas en una empresa donde te tienes que levantar muy de mañanita. Tienes una alarma que te despierta y te levantas, te preparas y sales al trabajo. Y esa noche no sonó, esa madrugada no sonó la alarma. Y pues te despertaste y ves el reloj y ya estás tarde.
y te levantas renegando y todo, y tu esposa te quiere preparar algo ahí para el almuerzo que te vas a llevar y la insultas en lo nervioso y tensionado que andas. Ella no tiene la culpa que no sonó la alarma, pero así es el ser humano. Hay que echarle la culpa a alguien. Ya primer pecado, ¿sí o no? Insultaste a tu esposa, ya primer pecado. Y vas deprisa al trabajo y por ahí en la avenida se te atraviesa otro loco que también va tarde a su trabajo y no respetó el alto o el semáforo, y tú ibas en tu derecho para cruzar, pero ves que se te atraviesa y frenas con todo y casi le chocas y bajas la ventanilla, y que con lo nervioso, tensionado que vas, le gritas y le recuerdas a la mamá. Segundo pecado, ¿sí o no? Llegas al trabajo, saludas al señor Martínez, tu patrón, que te cae como patada de mula el hombre, pero total, pues es tu patrón, tienes que tratarlo. Y te saluda y tú lo saludas. Ay, señor Martínez, qué placer de verlo. Y en tu mente dices que te pase el tren por encima. Ya, tercer pecado, ¿sí o no? Entonces, ¿crees que es razonable que tú cometas por lo menos 3 pecados por día? Ahora multiplícalo por 365. Tú cometes por lo menos 1095 pecados cada año, mínimo. Y ahora multiplícalo por 20, por 30, por 40, por 50, 60 años. Algunos de nosotros hemos acarreado 60,000 pecados, 70,000 pecados. Entonces, ¿qué somos pecadores? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? La Biblia lo dice, es claro. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Gálatas? No os engañéis, porque tanto el legalista como el liberal piensa que no peca, que él está bien, que otros son los que andan mal, pero él anda bien. Los dos extremos son malos. Entonces, el primer paso, amados, es reconocer que somos pecadores. Y cuando uno se entera, por ejemplo, de una persona que fue encontrada en un pecado serio, y sobre todo que era líder de iglesia, uno se sorprende y se pregunta cómo esa persona pudo haber hecho eso, y uno no puede entender eso. Hace un par de semanas justo yo conversaba con mi esposa porque estábamos escuchando una alabanza de un evangélico que en su tiempo fue muy reconocido y todavía lo conocen. Logró crear un tremendo imperio acá en Estados Unidos. Tenía como sede por ahí por Baton Rouge, Luisiana. Jimmy Swaggart, tremendo, y un hombre muy talentoso. Movía a la gente con su forma de predicar y un tremendo cantante. Y estábamos escuchando ese canto y conversábamos, ¿no?, de cómo ese hombre había caído, porque tenía un tremendo imperio. Aún llegó a tener canal de televisión, estaciones de radio, de todo tenía en su ministerio. Pero lo encuentran con una prostituta. Los medios de comunicación lo grabaron por ahí en un lugar entrando a un hotel con una prostituta. Yo no diría cómo un hombre de ese nivel no puede entender que es una figura pública y que se va a descubrir eso. Y uno no puede entender cómo esa persona se atrevió a hacer eso. Y se logró reponer el hombre, porque justo yo miré la confesión de él televisivamente. Predicó justo de Salmos 51, de lo que está hablando el rey David, y confesó públicamente a su esposa su pecado, a Dios, y pidió perdón a todos sus seguidores, y se repuso el hombre. Pero al tiempo vuelve a caer en lo mismo y le volvieron a grabar, y ya de esa no se repuso. Ya tiene un ministerio todavía ahí, pero ya no es lo que fue en su tiempo. Mira lo que dice Jeremías 17:9. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?
Y al hablar de corazón, ¿de qué está hablando? Hablando de la mente. Dice que es engañosa. ¿Quién lo va a conocer? Por eso el apóstol Pablo dice: no os engañéis, porque tú puedes programar tu mente a aceptar cierto patrón de comportamiento, y cuando vas en contra de la voluntad de Dios y insistes en ir por allí, programas tu mente a aceptar eso. Pero una vez que el pecado te golpea, porque así va a ser. Hasta ahora no he visto, por ejemplo, un hombre o una mujer que se le revuelven las hormonas y por ahí se mete con otra persona, que la cosa vaya a terminar bien. Uno diría: esa persona debe de entender que es casado, es casada ella. No va a terminar bien la cosa. Se le revuelven las hormonas y no piensa. Y esa mente, ese corazón engañoso, pues lo lleva por un camino equivocado, pero tarde o temprano eso va a reventar y va a terminar mal. Pero cuando la persona reacciona, dice: ¿cómo me metí en ese lío? Ya que destruyó su matrimonio, hasta ahora no he visto que termine bien su familia, los hijos terminan lastimados, no termina bien económicamente. No he visto a nadie que ha prosperado económicamente por meterse en un lío de ese tipo. Y después la persona se pregunta: ¿cómo me metí en esta situación? ¿Por qué lo hice? A lo mejor te estoy hablando a ti esta mañana. No necesariamente que hiciste una como Jimmy Swaggart, pero me refiero a lo mejor has hecho cosas que después te preguntas: ¿cómo es que hice esto? ¿Por qué dije esa tontera? ¿O por qué me metí esto? ¿Por qué le dije eso a mi esposa? Y razonas la cosa y ni siquiera tú entiendes por qué hiciste lo que hiciste, por qué dijiste lo que dijiste. ¿Por qué? Porque el corazón, ¿cómo dice que es? ¿Cómo es, hermanos? Es engañoso. La mente es engañosa, juega trucos contigo. Y el problema principal, hermanos, es que el ser humano se deja guiar por sentimientos. Y ahí estriba el problema. Ay, es que me siento así, o no me... No. Los sentimientos varían, juegan trucos contigo. En un momento te sientes de una manera, en otro momento te vas a sentir de otra. Pero el cristiano de éxito no se deja guiar por sentimientos. El cristiano de éxito se deja guiar por principios. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, José, el joven José, hijo de Jacob, cuando estuvo en Egipto y terminó en la casa de Potifar, y la Biblia dice que Dios lo prosperó, y la señora Potifar comenzó a hacerle avances a José. Y yo creo que cuando se le apareció a José, no se apareció vestida como la jefa de diaconisas el 13º sábado, ¿no? No se apareció así la mujer. Yo creo que se apareció seductora. Y yo creo que la señora Potifar no estaba tan tirada al catre tampoco, no estaba tan mal la mujer. Y yo creo que a José, al verla, un joven de unos 18, 20 años, se le revolvieron las hormonas. Pero con todo no se dejó guiar por sentimientos, se dejó guiar ¿por qué? Por principios. ¿Qué le dijo a la mujer? Mira, todo lo que está aquí, yo tengo acceso a él. Tu esposo no me ha prohibido nada excepto tú. Me ha reservado a ti porque tú eres su mujer. ¿Cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Contra Dios, dijo. No contra tu esposo, porque la mujer era astuta, había arreglado la situación para que el esposo no se diera cuenta, pero dijo: pecaría contra Dios. Las hormonas le pueden haber dicho una cosa a José y los sentimientos, pero la razón le dijo otra. Se dejó guiar por principios. Y ahí está el éxito en la vida cristiana. Cada vez que tú tomes decisiones, si te dejas guiar por el principio bíblico, te va a ir bien en la vida. Vas a tomar las decisiones correctas. Te dejas guiar por sentimientos, jóvenes. Se dejan guiar por sentimientos, van a terminar mal en la vida. ¿Ustedes creen que una jovencita que crece en la iglesia y que anda con el novio por ahí y comienzan a hacerse caricias uno al otro, llegan a un punto, en inglés se le llama the point of no return, el punto de no retorno? Ya no razona el joven,
Puede tener el conocimiento intelectual que le dice no hagas eso, no debes de hacer eso, pero los sentimientos toman control y termina haciendo lo que no debería de hacer. Pero si se guía por principios, aunque los sentimientos le digan una cosa, siempre va a tomar la decisión correcta. Y es lo que Dios quiere para nosotros. No os engañéis. Y el corazón, la mente, dice, es perversa. ¿Quién la entenderá? Es increíble, hermanos, lo que la ciencia ha logrado, sobre todo en el área de medicina, cuando llega a trasplantes del corazón. Antes, hermanos, cuando operaban a una persona del corazón, a veces le salía más caro el collar que el perro con la operación. Pero ahora no. Yo he visto personas que le han hecho una operación del corazón y ya no es tan invasivo. Antes le abrían así, y bueno, tardaba muchísimo para reponerse y a veces no era efectiva la operación. Ahora no, usted ve que en poco tiempo la gente recibe un trasplante de corazón y está en una vida normal de nuevo, en actividades normales, porque la ciencia ha logrado eso, amados. Y nosotros, para poder hacer lo bueno, necesitamos un trasplante de corazón espiritual. Y solo Dios puede hacer ese trasplante del corazón. No importa qué edad tengas, puede ser un adulto de 80 años. En el momento que reconoces que necesitas a Dios, Dios tiene poder para transformarte, hacer ese trasplante de corazón. Puede ser un jovencito de 12, 13, 14 años. El Señor está listo para hacer ese trasplante de corazón en tu vida. Mira lo que dice en Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? ¿El profeta? Es Dios quien está hablando. Y Él dice, yo les voy a dar. O sea, Dios quiere. Él está tomando la iniciativa y dice, les daré un corazón nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Qué representa ese corazón de piedra, hermanos? Una mente dura, que no responde a las impresiones del Espíritu Santo. Un corazón duro, no está sensible. Dios te quiere alcanzar con su Santo Espíritu y tú cierras tu mente. Ese es un corazón duro, de piedra. Pero entonces dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué representa el corazón de carne, hermanos? Corazón sensible, que responda a la voz del Espíritu Santo. Que cuando estás por tomar decisiones equivocadas, que escuchas esa vocecita que te hace sentir incómodo, que te dice que ese no es el camino. Eso quiere hacer Dios por nosotros. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. Nota que Dios quiere llenarte de su Santo Espíritu. No sé cómo ha sido tu vida en el 2023. Si estás contento con tu crecimiento espiritual, con tu desarrollo espiritual. Pero si no, es una buena oportunidad para ahora que comience el año, permitir que Dios haga ese trasplante de corazón espiritual en tu vida, para que puedas ser sensible a la voz de Dios y que el Espíritu de Dios esté dentro de ti y te pueda guiar al tomar decisiones en la vida. Y entonces, ¿qué dice? Haré que andéis en mis mandamientos y que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. Amén. Ese va a ser el resultado de permitir que Dios haga ese trasplante de corazón en nosotros. Pero dijimos que el primer paso es reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos el trasplante de corazón. Y el segundo paso es estar dispuestos a que Dios nos haga el trasplante de corazón, porque tú puedes reconocer que necesitas, pero si no permites que Dios haga ese trasplante en tu corazón, no va a pasar nada.
Mira lo que dijo el rey David en el Salmo 51. Vamos a regresar allí, pero ahora vamos a ver la confesión que él hace, lo que pide de Dios. Y cuando el rey David escribe este salmo, hermanos, está en el punto más bajo de su vida. Pónganse a pensar. Él había cometido adulterio. Después de eso, se las ingenió para engañar al marido de Betsabé, para que pensara que el bebé que de lo que estaba embarazada Betsabé, con el bebé que estaba embarazada, que era de él. Pero como no funcionó el plan que hizo, notan cómo el corazón es engañoso. Comenzó a idear otro plan y dio órdenes que lo regresaran a la batalla y lo pusieran al frente de la batalla, y cuando el enemigo atacara, que se echaran hacia atrás y lo dejaran solo para que lo mataran. Y según él, con eso iba a cubrir ese pecado que había cometido. Hermanos, notan cómo es el pecado. Das un paso y eso te hace dar otro más y otro más hasta que te hundes. Y eso le pasó al rey David. Pero en desesperación, cuando reconoció que había ido por mal camino y reconoció que su única esperanza era Dios, mira lo que dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dijo: Señor, tú eres mi única esperanza, hazme ese trasplante del corazón. Porque cuando él quiso decidir y decidió con su corazón perverso, engañoso, como dice Jeremías, todo lo que hizo fue causar dolor, y se causó dolor a él mismo. Y ahora él clama a Dios pidiendo ese corazón nuevo. Y sabes, amado, las buenas noticias es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Amén. Dios es un Dios bueno. No has sido tú demasiado lejos como para que Dios ya no te pueda perdonar. Sabes, yo tenía 15 años cuando murió mi papá, y no olvido ese domingo de mañana, domingo de enero 31 por ahí. Me despertó mi mamá. Estaba grave mi papá. Yo sabía, desde niño entendí que tenía problemas del corazón, pero esta vez era serio. Y me despierta mi mamá a 7 de la mañana y me levanto, y estaba agonizando mi padre, y le dice: mira, llama al vecino. Y el vecino vino, era compadre de él, y quiso llevarlo al hospital, y mi papá rehusó. Le dijo que no, que lo dejara allí, como podía agonizando, le dijo que ahí lo dejara. Y yo supe que él estaba enfermo, pero nunca buscó la ayuda. Él sabía, porque constantemente estaba teniendo esos episodios con su corazón, pero nunca quiso ir al médico. Entendía, reconocía que estaba enfermo, pero no iba, no permitía que el médico le ayudara. Y esa mañana, hermanos, él agonizó y murió. Yo estaba ahí presente cuando yo lo miré morir, y eso me marcó, hermanos, a mí toda mi vida. No lo olvido. A veces sueño todavía después de 50 años y despierto impresionado, porque sueño esa experiencia, sueño a mi padre. Pero hay unas palabras que me marcaron, que nunca olvidaré. Recuerdo que estando así agonizando, volteó a ver al vecino y le dijo: cuídame al Waldo. Él no me decía Eduardo, me decía Waldo, protege. Yo soy el menor de toda la familia, somos 6, pero yo fui el más complicado, hermanos, el más inquieto. Le di problemas a mis padres. Yo toqué en un grupo de música desde los 12 años, por ahí hasta los 16, cuando conocí de la iglesia y comencé a ir a un grupo pequeño. Pero mi padre, hermanos, murió preocupado por mí. Y esto es para otro sermón, no les voy a dar los detalles de eso, pero él murió preocupado por mí, pensando que no había esperanza. Yo digo, si Dios resucitara a mi padre y él entrara por esta puerta y me ve predicando, le da otro ataque al corazón, se vuelve a morir. Él esperaba que fuera yo cualquier cosa en la vida, menos que un predicador. Pero
Él tuvo oportunidad, pero no aceptó la ayuda médica. Y yo no sé cómo estás tú espiritualmente, hermano, si tú entiendes que necesitas, pero eso no es suficiente. Tienes que estar dispuesto a recibir la ayuda de Dios. Decir: Señor, crea en mí un nuevo corazón. Yo te rindo la autoridad de mi voluntad. Haz lo que tengas que hacer, pero transfórmame. Quita lo que tengas que quitar de mi vida, por más doloroso que sea, pero transfórmame, Señor. Cámbiame. Y Dios está dispuesto, porque Él es el que está tomando la iniciativa. Entonces, en Gálatas 6:7, número 1, que dijo el apóstol Pablo: no os engañéis. Y número 2, que dice: Dios no puede ser burlado. Tú nunca vas a engañar a Dios. Te estás engañando a ti mismo, pero Dios lo sabe, Dios conoce. Pero nuestra naturaleza humana es de no reconocer nuestro pecado, y si hay oportunidad, culpar a otros por nuestros pecados y nuestras decisiones, y no asumir responsabilidad. Y eso lo vemos desde el mismo Génesis, cuando Adán y Eva pecaron y Dios fue a buscarlos. Notan, hermanos, siempre Dios tomando la iniciativa. Adán y Eva se sentían felices ante la presencia de Dios, pero una vez que pecaron, ¿qué hicieron? Se fueron a esconder, huyeron de Dios. Era cuando más necesitaban la ayuda de Dios. Y el ser humano sigue siendo igual. Cuando comete errores en la vida, en vez de reconocer y parar en seco y buscar la ayuda de Dios, el ser humano huye de Dios, corre, se aleja, deja de venir a la iglesia. Ve a alguien en Walmart de la iglesia y hasta saca la vuelta para no enfrentarse con alguien de la iglesia. Y a lo mejor ni saben lo que está haciendo la persona, pero así es el ser humano. La misma Biblia dice que huye el impío y nadie lo persigue. Y huye de Dios en vez de buscar la ayuda de Dios, reconocer que se equivocó. Adán y Eva hicieron eso. Dios va a buscarlos. Notan ahí en Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13. Y el hombre respondió cuando Dios le dijo, ahí el versículo 11, les pregunta: ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste? Y a Adán le dice: oí tu voz y tuve miedo. Antes no tenían miedo, pero así es el pecado. El diablo te lo pinta muy bonito, muy atractivo, y una vez que caes en el pecado, el temor toma control de tu vida, la inseguridad, los cargos de conciencia, el remordimiento, y vives intranquilo, vives constantemente mal en tu vida emocionalmente. Pero entonces el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le echó la culpa? A la mujer. Ella es la responsable. Dios volteó a ver a la mujer. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿A quién culpó la mujer? La serpiente. Y en el proceso a Dios mismo: tú pusiste la serpiente aquí, tú eres responsable. Cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios fue a buscarlo. Vean Génesis 4, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Creen que Dios no sabía, hermanos, dónde estaba Abel? Dios sabía que Caín había matado a su hermano. Entonces, ¿por qué Dios no lo confronta con su pecado, sino más bien le pregunta por su hermano? Porque Dios quería que Caín asumiera responsabilidad, confesara lo que había hecho y asumiera responsabilidad. Pero cuando Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano?, ¿qué dijo? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No asumió responsabilidad. El rey Saúl es otro ejemplo de una persona que trata de burlar a Dios. Vean lo que dice en Primera de Samuel capítulo 15. Dios había enviado,
Primera de Samuel, estoy en segunda, es Primera de Samuel. Dios había enviado al rey Saúl, le había dado órdenes específicas de lo que debería de hacer, y debería de destruir a los amalecitas y todo. No sé, yo no entiendo a veces de Dios las cosas, hermanos. Aún el ganado debería de destruir. Yo no entiendo por qué, pero estamos en mejor posición haciendo lo que Dios nos pide, aunque no lo entendamos al momento, que creernos más inteligentes que Dios. Y entonces Dios mandó a Samuel que fuera a hablar con el rey Saúl. Y cuando Saúl miró a Samuel, vean lo que dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Había cumplido lo que Dios le había dicho, hermanos? Noten versículo 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Si hiciste todo lo que Dios dijo, ¿por qué están aquí todas estas vacas y todas estas ovejas? Saúl, cuando miró lo mejorcito, dijo: ¿saben qué? Maten eso, pero esto apártenmelo, esto me lo dejan. En su mente dijo: esto va a aumentar mis tesoros por tanto más. Dijo: esto no me lo tocan. Y le dice Samuel: bueno, si en realidad hiciste lo que Dios te pidió que hicieras, ¿por qué escucho a esas vacas, a esas ovejas? Pero vean cómo es el corazón engañoso, esa mente engañosa. ¿Quién la conocerá? Se inventó una rápido, lo agarraron ahí en una mentira y se inventó otra. ¿Qué dice el versículo 14? Samuel entonces dijo, el 15, y Saúl respondió: de Amalec lo han traído. No dijo lo traje, lo han ¿qué? ¿Culpó a quién? A los soldados, al pueblo. Les echó la culpa por eso. Pero entonces vean: porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Notan cómo tuvo que seguir inventando, mintiendo. Número uno, le echó la culpa al pueblo. Y no es así el ser humano, hermanos. Hay problemas en el matrimonio y el hombre culpa a la esposa culpa al esposo. Los hijos, hay problemas en la familia, los hijos culpan a los padres culpan a los hijos. Cuando mi esposa y yo, en algunos casos como pastor, llegamos a dar consejería matrimonial, yo escuchaba la posición, la versión de la mujer, escuchaba la versión del hombre, y eran versiones completamente opuestas, hermanos. Y yo le decía a mi esposa: mira, la verdad está en algún lugar en el medio. Pero así es el ser humano, tiende a culpar a otros, y este le echó la culpa al pueblo para escaparse. Pero ahora vean, y aún usó esa pantalla de que esto es para sacrificarlo. Él pensaba sacrificar eso, nada de eso, hermanos. Él lo quería para aumentar sus riquezas. Pero lo demás lo destruimos. Ahí se incluyó él. Donde hicieron lo que Dios les había pedido, ahí dijo nosotros, yo. Pero cuando hizo lo malo que hizo, ellos, culpó al pueblo. Y así es el ser humano, hermanos. Sigue siendo igual. Ahora, cuando tú analizas la vida de Saúl y la vida del rey David, desde el punto de vista humano, a los ojos de los hombres, el rey David cometió peores pecados y errores que el rey Saúl. Pero Dios desechó al rey Saúl y al rey David. Después Dios dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hizo? Muchas cosas malas, pero para comenzar, adulteró,
asesinó, mandó matar al esposo de la mujer. Y con todo que la Biblia lo llama un hombre conforme el corazón de Dios. Y Saúl, desechado de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Saúl nunca se pudo deshacer de ese corazón engañoso. Nunca reconoció, nunca aceptó la ayuda de Dios. David cometió errores, sí, peores que Saúl. Pero el rey David reconoció que se había equivocado. Cayó de rodillas, clamó por ayuda de Dios y cambió su comportamiento. Y ahí está la diferencia, hermanos. Dios hizo ese trasplante de corazón en el rey David. Y por eso es que la Biblia dice que es un hombre conforme el corazón de Dios. Y tú lees en el libro de Hebreos capítulo 11 y es contado entre los que serán salvos de los grandes hombres de Dios, el rey David, no el rey Saúl. Ahí está la diferencia. ¿Qué me dice eso? Que Dios no ve lo que tú y yo somos ahora. Y la misma Biblia dice, Samuel lo dijo, que nosotros vemos lo que está delante de los ojos. Dios ve ¿qué? El corazón, nuestras intenciones. Dios no ve lo que tú eres ahora. Dios ve lo que tú puedes llegar a ser cuando permites que Él haga ese trasplante de corazón en ti. Nosotros nos damos muy fácil por vencido con los demás. Vemos a alguien, este no tiene esperanza. Pero Dios no nos ve así, porque Dios ve el potencial que hay cuando nosotros le rendimos nuestra voluntad a Él. Y Dios quiere hacer ese trasplante de corazón en ti. Y para concluir, entonces dice, recuerden, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es una ley, hermanos. No pienses que te vas a escapar tú, que eres muy inteligente y que nadie se va a dar cuenta y que a otros les ha sucedido, pero a ti no te va a suceder. Que tu esposa no se va a dar cuenta, o la joven, que a mí no me va a pasar porque voy a usar preservativos, condones. Óyeme, ¿cuántas jóvenes no han pensado así y han terminado embarazadas a los 15, 16 años? ¿O cuántos hombres no han terminado con una enfermedad venérea, con el SIDA, por ejemplo, pensando que a ellos no les iba a pasar? Pero recuerda, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Yo por eso le digo a mi esposa que yo prefiero mejor vieja conocida que joven con SIDA. ¿No lo creen, hermanos? Así es que lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará. Recuerdo cuando nuestra hija mayor era niña, iba a la escuela adventista en Burleson, cerca ahí al sur de Fort Worth. Y la maestra les estaba dando una clase y les mostró que ella estaba plantando algo, y en todo el trimestre les iba a ir mostrando el desarrollo de eso y cómo finalmente eso iba a dar fruto. Y les dijo que había plantado, creo que era una papa, algo así. Y fue pasando el tiempo y les seguía dando clases y les explicaba de eso. Y mi hija me dice que ya cuando comenzó a desarrollarse eso bien, la maestra se puso un poco frustrada, porque cuando ya sacaron esa planta abajo no tenía papas, era algo similar a rábanos que habían salido, no papas, lo que ella esperaba. Ahora yo les pregunto, ¿ella plantó papas? No, si hubiera plantado papas, salen papas. ¿Habían sido qué? Rábanos, y es lo que salió. Y hermanos, es lo mismo en la vida nuestra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a segar, eso va a cosechar. No pienses que tú vas a ser diferente a los demás, que a ti no te va a pasar. Es mejor vivir como Dios manda. Vas a dormir tranquilo en la noche, va a haber paz en tu corazón y te vas a evitar muchos problemas que otros se acarrean por su vida desordenada. Jóvenes, cuidado con las drogas, con la promiscuidad. A mí no me va a pasar, dice el joven, pero mira lo que han pensado muchos otros y mira lo que les ha sucedido. Y por último, el versículo 8 de Gálatas. Busquen conmigo en Gálatas capítulo 6.
el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Qué hermosa promesa, ¿no les parece, hermanos? O sea, no pienses que si estás viviendo alejado de Dios, que estás viviendo una vida doble, que a ti no te va a pasar. Te va a pasar. El diablo te va a maltratar. Si estás sembrando para la carne, es lo que vas a cosechar. Un hogar destruido, hijos rebeldes, mala salud, finanzas destruidas. Pero si tú siembras para el Espíritu, con la bendición de Dios vas a estar segando cosas buenas en esta vida y por fin vas a segar la vida eterna, que es el anhelo de todos. Yo quiero orar por ti esta mañana al concluir este mensaje, siendo el último sábado del año. ¿Desearas tú que Dios haga ese trasplante de corazón en tu vida? ¿Quisieras que Dios te transforme? ¿Quieres decirle, Señor, pon en mí un nuevo espíritu, crea en mí un nuevo corazón, cámbiame, Señor? No he sido feliz, no me ha ido bien como he estado viviendo, necesito un trasplante de corazón. Y sabes que esa experiencia debe de ser diaria. Cada mañana debemos de ir al pie de la cruz y pedirle al Señor que ese día nos dé victoria para esas 24 horas. Tú no ocupas pedir para el resto de tu vida. Pídele al Señor poder de lo alto, que te dé su Santo Espíritu para esas 24 horas, para que puedas vivir una vida victoriosa. ¿Desearas que Dios haga ese trasplante de corazón en tu vida? Yo quiero orar por ti. Si has estado viviendo en el legalismo, permite que Dios te transforme. Si has estado viviendo en el liberalismo, permite que Dios te transforme. Que tengas un corazón nuevo, que te impulse a obedecer a Dios y que te impulse a ayudar a otros en vez de criticarlos. Ayudar a otros a que crezcan espiritualmente, que puedan tener esa experiencia. ¿Deseas que ore por ti? Déjame ver tu mano. Y si quieres, ponte de pie, ven aquí al frente. Si tú deseas y necesitas también un milagro de parte de Dios, ven al frente para que yo ore por ti. Dios está listo. Recuerda que dice: yo pondré corazón nuevo y espíritu nuevo dentro de vosotros. Dios está deseoso, está listo en el momento que nosotros reconozcamos. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana venimos a ti porque eres nuestra única esperanza. Reconocemos que en nosotros no hay nada bueno, Señor. Tu palabra lo dice claramente. Somos pecadores por herencia y por práctica. Y por más que tratemos de justificar, y por más que tratemos de ponernos una máscara, a ti no te engañamos. Y tu palabra dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ayúdanos, Señor, a que podamos cosechar para el Espíritu. Por lo tanto, aquí estamos. Transfórmanos, haz ese trasplante del corazón. Comienza esa obra en nuestras vidas. Y tú prometes que quien la comenzó la ha de terminar. Sigue trabajando cada día en nosotros, transformándonos. Padre, te rendimos la autoridad de nuestra voluntad. Quita lo que tengas que quitar de nuestra vida, por más doloroso que sea, pero sálvanos, Señor. Haz ese trasplante de corazón. Que tengamos un corazón deseoso de servirte, de obedecerte. Un corazón que nos impulse a obedecerte. Ayúdanos, Padre, a no guiarnos por sentimientos, sino por principios. Siempre estaremos mejor. Siempre al fin las cosas terminarán mejor así. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.